Bueno, buenas tardes de nuevo. Estamos en cuarto episodio del podcast Rumbo al Campeonato de España. Una semana más o una semana menos, como lo miremos. Para nosotros ya es una semana menos, mejor que una semana más. Ya están los nervios a flor de piel. Una semana menos porque cada vez ya está ahí. Mira, esto ya estábamos hablando ahora, Paulo y yo, que ya se ve ya la gente por el Abedurio entrenando, gente que viene, aunque ya conozca el recorrido, como por ejemplo este fin de semana que tuvimos al actual campeona de España, que si nadie sabe quién es, pues corre con unos perros, se llama Leire, y estuvo el domingo todavía entrenando por el Abedurio. Y nada, ¿qué más os podemos contar? Pues hoy vamos a hablar también un poco de, yo qué sé, de la actualidad del trail running aquí en Asturias, porque bueno, sin ir más lejos, este fin de semana una carrera en la otra cuenca, al lado de aquí de la nuestra, y que también hicieron un streaming, y como en el episodio anterior también criticamos un poco el streaming de Cegama, sí. pues creemos que esta vez hay que hablar bien del streaming de Alto Oyer. Distrito Federal, que es la empresa que también vamos a hacer nosotros el streaming del Abedurio, pues hizo un pedazo de streaming espectacular. Es que, a ver, Alto Oyer, la carrera de Alto Oyer es un carrerón. Estuvimos hablando en el anterior episodio de carreras que Abedurio, como otras en Asturias, podrían ser perfectamente Campeonato de España, o incluso estar en algún circuito importante a nivel internacional, y Alto Oyer es una de ellas. Es una auténtica pasada, yo ya la corrí varias veces. Una auténtica pasada el paisaje y se vio en el streaming. Una pasada. El Alto Oyer es lo que dices tú, igual encajaba en unas Sky, tío. Sí, claro. Muy más de Sky que de Golden, claro. Sí, totalmente, de Sky, Alto Oyer. Pues nada, vamos a comentar un poco que ganó Alexandre Otero, categoría masculina con un tiempazo, ¿eh? Sí, 3.40 y algo, ¿no? 3.45. Segundo, Andrés Tejón, que ojito al carrerón que se marcó Andrés. Sorpresa, un tío de allí de Polalena, que nadie contaba con él. 4.10, un carrerón, un tiempazo. Vladimir iba un poco también de favorito, quedó tercero. Creo que llevó un poco bajón ahí en la carrera, no sabemos muy bien por qué, pero bueno, hizo una buena carrera, aunque sé yo que Vladi seguramente que quería estar más arriba. Sí, bueno, luego él ponía en las historias en Instagram que como que había visto la muerte. ¿Sí? Y bueno, sí. Y luego, hostia, para nosotros también, un tío que queda cuarto, que está volviendo otra vez, que Hugo Cerezo, un colega nuestro de hace muchos años, que sí, Hugo está volviendo. Tuvo problemas, ya lleva con problemas físicos ahí de lesiones y eso, pero bueno, Hugo tiene un nivel de... espectacular. Tiene una desde potencia. que hizo aquella travesera de 11 horas y media. Menuda travesera. 11 horas y media su primera travesera. Sí. Luego en chicas, una para nosotros casi de la casa. Merichel. Te hizo un carrerón de la Merichel Nava con 5.02, hizo un carrerón, Merichel. Después Patricia Muñoz, una veterana en el mundo del trail. Solo runner, ¿no? Sí. Y tercera, Fátima San Martín González, de Galicia. Y el podium femenino. Nada, estuvo, a ver, es lo que dice Paulo. Si tenéis oportunidad y lo podéis ver, si os animamos desde aquí, una carrera amiga, una carrera de aquí, de Asturias, que podéis ver el streaming del Alto Oyer. Un carrerón. Y bueno, ¿qué más os podemos contar? Novedades así en el Abedurio, es que tampoco podemos desvelar mucho. Bueno, que venimos de desbrozar ahora. Bueno, sí. Él viene de desbrozar, yo de hacer cosas por casa, ¿entiendes? Sí. Pero sí. Que si estamos limpiando, que casi está al 100% del circuito que se puede hacer, que se puede entrenar, que podéis venir a disfrutar, que vengáis, que vais a disfrutar del entrego después, de tomar la cervecita después de entrenar, que están todas las terrazas llenas, que la gente está súper contenta, súper animada, los voluntarios y la gente del pueblo tiene muchas ganas de este campeonato, casi más que nosotros ya. Sí. La verdad que respires en el entrego ya un ambiente de trail que nunca se vivió. Y la verdad que para nosotros es la hostia, poder vivirlo y ser parte de ello, ¿no? Recordamos eso, que el día 26 comenzaremos con el desfile, habrá un desfile de selecciones y luego el día 27 ya las carreras. Unas carreras que a día de hoy serán el Speed Trail y las carreras de las categorías inferiores por la mañana y la categoría absoluta, que será campeonato de España, será de tarde, a las 3 de la tarde, a día de hoy, ¿eh? No te olvides de la carrera de los guajes, ¿eh? Sí.
que los guajes va a haber más de 200 críos corriendo por la Campa Abedurio. Eso es espectacular. Espectacular. Unas carreras infantiles que hacemos normalmente, siempre de 10 a 12 o de 12 a 2, depende el año, depende cómo lo compaginemos, para que luego los críos se puedan quedar arriba a ver pasar a los mayores. Lo hacemos todo en la Campa Abedurio, para que no lo sepa, ponemos también ahí un bar y damos pizzas, bueno, cosas. Cosas que iremos informando en las redes sociales, porque ahora ya queda poco y ahora va a ser día tras día, informar y poner cosas. Lo de los horarios, volvemos a repetir, a día de hoy estos horarios son así. Otra cosa es que la semana de carrera, de martes, de lunes, haya ola de calor de 34 grados y entonces sí, tendríamos que hacer algún cambio en los horarios. Sí, lo podemos ir viendo días antes, que lo hablamos con Pablo Beisón la semana pasada, ¿no? Que la zona nuestra de la cuenca se acumula mucho la humedad y aquí unos, no sé, por decimos 25, 26 grados, 27 grados. Puede ser complicado. Sí. Puede ser bastante Puede ser con la humedad y tal. Entonces, bueno, eso lo vamos a tener muy en cuenta y días antes vamos a valorar la idea de eso. Nos estáis preguntando por redes sociales, claro, hay que salir a las 3 de la tarde, que por el calor, verano, pero bueno, aquí Asturias, lo que decíamos, podemos encontrarnos por la tarde para salir a las 3 con 15 grados y ser perfecto para correr, como con a lo mejor 28 y tener que hacer una modificación en el horario, y mira, eso lo vamos viendo. Venimos de unos días para atrás con un calor impresionante aquí en Asturias y hoy hace 20 grados. No, y está perfecto. ¿Entiendes? Hoy sí hace la temperatura que sería normal en la época que están. Sí. Lo que no es normal son los 34 grados de la semana anterior. Claro. Pero bueno. Claro. Y nada, y hoy sí, para nosotros es un orgullo y un placer súper grande. Yo creo que yo estoy hasta nervioso en este podcast. Sí. Porque una cosa es hablar para vosotros así, como hablamos, que nos soltamos y jiji, jaja, y siempre traes a gente medio conocida o casi amigos para empezar los podcasts. Hoy para nosotros es súper importante porque tenemos a un invitado muy especial que da muy pocas entrevistas. Muy pocas. No, bueno, de podcast él me contaba que debía ser el primer podcast en el que participaba. Es el fundador, uno de los fundadores de Meteorites, marca de suplementación que da el nombre a nuestra prueba reina de 30 kilómetros. Además, investigador médico referente internacional en el ámbito de la fisiología cardiovascular y el rendimiento deportivo. Básicamente, que es una persona que siempre ha apostado por acercar la ciencia al deporte y al deportista. Entonces yo creo que queremos dar paso, no nos enrollamos más, a Fabián Sanchís Gomar. Muy buenas, Fabián, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. No, gracias a ti, porque sabemos que no eres una persona que se prodigue mucho por los podcasts, según nos habías comentado, y la verdad que para nosotros es un auténtico honor que puedas participar con nosotros en este podcast de rumbo al Campeonato de España. No, gracias a vosotros. Es verdad que no me gustan mucho, las redes y los podcasts, pero bueno, en este caso hago una excepción porque Abedurio es especial para mí. Venga, pues nada, estuvimos comentando un poco en la presentación lo importante que sois para nosotros, para la Abedurio, la marca Meteorites, porque la verdad que apostasteis por nosotros cuando, era una carrera prácticamente de pueblo aquí en Asturias, que fuimos poco a poco creciendo. El año pasado final de la Copa de España y este año Campeonato de España. Entonces, para nosotros, claro, decir Meteorites es decir un poco en agradecimiento a todo lo que hacéis por nosotros, ¿no? Así que, bueno, queremos darte públicamente las gracias por todo a ti, tanto a ti como a Héctor, que Héctor es con el que más estamos en contacto día a día. Sí, no, gracias a vosotros, de verdad, por la confianza que vosotros también habéis mostrado en nosotros, de verdad. Bueno, sí hicimos una presentación un poco sobre ti, pero sí nos gustaría que nos contaras tú quién es Fabián Sanchís Gomar. Es una buena pregunta, a veces tampoco lo sé ni yo, pero bueno. Si tuviera que resumir quién soy, pues diría que probablemente soy un médico investigador, ¿no? Mi trabajo básicamente se ha centrado en los últimos años en estudiar las enfermedades cardiovasculares, la prevención cardiovascular, arritmias cardíacas y sobre todo
la fisiología del ejercicio, porque en este tipo de patologías el ejercicio es fundamental. Es decir, uno cree que los fármacos, cree que la dieta, la alimentación, etcétera, pero el ejercicio físico es más potente que nada. Entonces, es una herramienta que a mí siempre me ha interesado mucho y que la utilizo con mucha frecuencia. Entonces, actualmente trabajo en la Universidad de Stanford, en California, donde seguimos investigando cómo responde el corazón al ejercicio y cómo podemos prevenir eventos cardiovasculares y cómo podemos entender mejor esa relación tan interesante entre deporte, salud y rendimiento, ¿no? Esa más o menos ese es mi objetivo actual y en el que llevo persiguiendo desde hace algunos años. Pero luego, aparte de la parte científica, que no solo en esto de la suplementación muchas veces decimos basado en evidencia científica, está la parte científica, pero siempre he tenido una conexión directa con el deporte, ¿no? Con el deporte alto de élite. Siempre he trabajado o colaborado con equipos ciclistas, carreras, deportistas particulares. Y entonces, todo eso sale fuera del laboratorio, ¿no? Eso no lo puedes tener controlado en el laboratorio y eso digamos que es la vida real. Y de ahí de donde para mí se unen las dos partes, la medicina y la ciencia, ¿no? Por un lado, el deportista o sea, lo que es la ciencia, y por otro lado está el deportista de carne y hueso. Y porque al final, una cosa es lo que sabemos a partir de la evidencia científica, que es muy importante, pero luego está cómo trasladamos eso a la práctica. Y a un corredor que está a mitad de una subida o a un ciclista que está en una etapa larga, a un futbolista que tiene que recuperarse en poco tiempo, o a un paciente que, por ejemplo, necesita mejorar su salud cardiovascular y mantener su masa muscular, por ejemplo. Todo eso, al final, parece muy distinto, pero entra todo dentro de un mismo grupo. Está todo muy, muy, muy entrelazado. Entonces, yo creo que lo perfecto sería definir o explicar mi trayectoria como una unión entre ciencia, salud y rendimiento. Probablemente sea lo que más defina mi trayectoria. Sí, sí, va un poco de la mano, ¿no? Los sistemas complejos de la vida, ¿no? De que relaciona todo. El rendimiento Sí, con la salud y con el deporte, sí. exacto, exacto. Ese sería más o menos yo. Sí. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que más te sigue fascinando? Tú, por ejemplo, que estás en contacto en el día a día con deportistas de élite, tanto ciclistas, futbolistas, es que ya nos comentaron de que hasta incluso este tema de la suplementación, que llevas a ciclistas de élite mundial, que probaron los productos que hacéis de Meteorites y que dijeron al equipo, que estos productos son de calidad y los llevaron al equipo, ¿no? De ciclismo. ¿Qué es lo que te sigue fascinando del día a día, vamos, de estar en contacto con ellos? A ver, aquí quiero puntualizar, más que de esa manera como tú lo has explicado, sería un poco, sería más gradual, ¿no? Meteorites nació precisamente porque al trabajar con ellos, no solo ciclistas, futbolistas o deportistas de élite, lo que fui percibiendo poco a poco es la importancia del sistema digestivo y la importancia de consumir y tener un buen producto. ¿Qué es lo que yo me he ido encontrando y me fui encontrando en el mundo del deporte de rendimiento, ¿no? Es las típicas frases de, oye, esto no me sienta bien, oye, esto me genera mucha pirosis, mucha acidez, oye, tengo diarrea, oye, cuando hago cargas de más de 90 a la hora, tengo problemas digestivos, tengo flatulencia, tengo hinchazón. Claro, ahí fue cuando yo empecé a darle una vuelta a todo este tema. Todo esto empezó en el 20 aproximadamente. Y ahí fue cuando dije, caray, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Y entonces ahí fue cuando empezamos a hacer análisis de microbiota intestinal. Empezamos a ver que la microbiota intestinal de los deportistas estaba muy afectada. Empezamos a ver que estaba muy desequilibrada. Y luego empezamos a analizar los productos que estaban consumiendo, algunos de ellos, obviamente. Entonces vimos que hay ciertos productos que no son de la calidad suficiente para este tipo de deportistas. Entonces, en aquel momento lo que empezamos a hacer, y de ahí surgió la idea de Meteorites, es vamos a hacer el producto que nosotros queremos para ellos. Entonces, empezamos prácticamente buscando las materias primas, sobre todo las materias primas que a nosotros nos interesaba para estos deportistas en concreto, y también teniendo en cuenta que teníamos muchos datos genéticos y qué es lo que sería más apropiado en función del momento, ¿no?
Y así nació Meteorites. Entonces, poquito a poquito Meteorites entró así, porque empezamos a hacer, digamos, un producto a la carta personalizado para ellos, siempre buscando el detalle de la calidad. Y porque hay mucha... A ver, aquí no pretendo criticar a nadie, pero cuando hablamos de hidratos de carbono, es qué hidrato de carbono. Claro, ¿Qué calidad de hidrato? ¿Qué porque luego mucha gente te dice maltodextrina. ¿Qué maltodextrina? No hay una maltodextrina, hay millones de maltodextrinas, desde patata, de trigo, de tapioca. ¿Qué dextrosa equivalente tiene esa maltodextrina? Esa es buena para utilizar, la correcta para utilizarla en carrera, esa es la correcta para utilizarla post carrera, para hacer una carga. Un detalle que muchos no miramos y que están ahí. Y nosotros fuimos al detalle de eso. Y no hablo maltodextrina por ponerte un ejemplo, pero podría hablar de todos los ingredientes. Sí, puntualizando un momento lo que estás diciendo, ¿no? Porque se me vino a la cabeza no hace mucho lo que estás diciendo de qué maltodextrina, qué hidratos. Vimos a un corredor de élite internacional con una marca a nivel mundial que echaba en un soft flag de 500 no sé cuánto de azúcar refinado blanco. Y con agua. Que nosotros yo quedé alucinado, digo, madre mía. Pero igual me dio el soft flag de azúcar refinado blanco y después sal de casa normal, lo batió y lo grabó y lo publicó. A ver, técnicamente los estudios, lo que se ha visto hasta ahora no sería lo más apropiado, pero también te tengo que decir que luego cada uno se entrena su sistema digestivo a su manera. Entonces, si a él le va bien y él lo ha probado antes y lo ha hecho de esa manera y él considera que le va bien con todos los parámetros que él pueda manejar, él sabrá, ¿no? Si cogemos la evidencia, lo que sabemos no sería lo más recomendable, pero lo que tú has comentado, yo conozco a algunos deportistas de los mejores que hay. Por ejemplo, los típicos ositos Haribo, que lo veréis mucho en ciclismo, que se lo toman a la llegada. Al final esto no deja de ser azúcar refinado, pero es un azúcar que tiene una absorción muy rápida, que post carrera se presupone que te va a generar un pico de insulina, te va a subir rápidamente los niveles de azúcar en sangre. Y luego ya es cómo afecta eso a la microbiota intestinal y a largo plazo. En ese momento, consiguiendo eso, a largo plazo ya veremos qué es lo que pasa. Eso es, claro. Sí. Porque en ese momento del entrenamiento, de la competición, quizás pues el intestino, la microbiota no se ve afectada directamente, ¿no? Pero a largo plazo es donde yo creo que vayan a tener algún tipo de problema. Sí, por ejemplo, nosotros hacemos 4 análisis de microbiota intestinal al año en los equipos, en algunos equipos con los que trabajo. Y sí que vemos esa microbiota, por más que nosotros pretendamos mantenerla y cuidarla, por todas las cargas que nosotros vamos haciendo a lo largo de una temporada, esa microbiota la vamos afectando. Y esa microbiota no solo afecta al rendimiento, también afecta al sistema inmune indirectamente. Si no hay salud, no hay rendimiento. Entonces, eso es lo que hay que cuidar la salud para llegar a conseguir el resultado. Y luego otra parte, cada vez tenemos más tecnología, ¿no? Y nosotros ahora también lo que estamos haciendo es medir la cantidad de hidratos de carbono que oxidan de y también vemos que depende del momento de la temporada y el momento de forma física en el que se encuentra el deportista. Y si hemos entrenado el sistema digestivo, podemos conseguir que sean capaces de oxidar más hidrato de carbono sin afectar a la microbiota intestinal. Por ejemplo, tenemos deportistas que a principio de temporada están oxidando 30, 90 a la hora y cuando los entrenamos, 3, 4 meses después, están siendo capaces de oxidar 140, 150 a la hora. ¿Sabes? Entonces, eso también se entrena y eso es lo que tiene que entender la gente, que cuando estás entrenado no oxidas lo mismo que cuando no lo estás. Entonces, hay que digamos, el estómago lo entrenas y entrenando el estómago consigues mejorar el rendimiento también. No es lo mismo. Es decir, tienes deportistas que en un momento de la temporada le das 120 a la hora y están cogiendo peso, que están aumentando de peso, y en cambio en otro momento de la temporada le estás dando 120 y te están perdiendo peso. Eso ahora nos está permitiendo ir mucho más al milímetro. Obviamente esto para un deportista recreación pues, sería claro. ¿Sabes qué pasa? Que ahora está muy de moda eso, cuántos gramos de hidratos a la hora, que no sé qué, y hay mucho corredor popular como nosotros, y empiezas, no, tengo que meter 100 gramos, tengo que meter 120, pero es lo que tú dices. Sí, es lo tienes que entrenar, lo tienes que practicar. Yo tengo traveserina, este fin de semana tengo traveserina.
Bueno, mi idea es meter entre 80 y 90, más o menos. Pero claro, yo no me voy a ir a meter 100 y pico, tío. No, No, porque lo que dice Fabián, Porque- eso tenéis que entrenar Claro. antes si eres capaz de asimilar y de oxidar esos hidratos de carbono, porque si no, vas a estar con problemas seguro. Nosotros en concentraciones, igual que hacemos programas de entrenamiento físico, es decir, para lo que es performance directamente, marcamos entrenamientos también de cargas de hidratos por sesiones. Es decir, podemos estar entrenando día a día y aumentando cargas y aún así tenemos problemas. Y es verdad que en momentos determinados de una temporada podemos estar haciendo cargas a la hora de 150, pero también depende mucho del deportista. Entonces nosotros cuando hacemos las pruebas sabemos que hay deportistas que más de 90 los vamos a matar y luego tenemos algunos, estamos ahora con 150, 160 a la hora, que también es un impresionante. Si tú le dices a alguien, eso es 160, no, es que está estudiando 30 horas, ¿sabes? Y por ejemplo, Fabián, ¿hay alguna diferencia, por ejemplo, de lo que estamos hablando depende qué deporte practiquemos? Por ejemplo, un ciclista en el Tour de Francia que esté entrenado y que oxide, por ejemplo, 120 de carbohidratos a la hora, a un maratoniano, por ponerte un ejemplo, o a un ultracorredor de trail, ¿hay diferencia entre correr a pie o en bicicleta o futbolistas mismo? ¿O lo notáis? A ver, sí hay diferencia, pero más entre tipo de deporte en cuanto a componentes. No hay tanta diferencia, por ejemplo, entre un trail, un maratoniano, un futbolista o un ciclista, porque al final es metabolismo y aeróbico, digamos. Sí, Es verdad que el trail probablemente tiene un componente excéntrico de fuerza bastante mayor que, por ejemplo, un maratoniano o un ciclista, porque no hay impacto. Digamos que el trail tiene el componente excéntrico a nivel muscular. Pero bueno, eso sería otro ejemplo. A nivel metabólico, en cuanto a oxidación de hidratos, digamos que este tipo de deportes estaría en fútbol, por ejemplo, nunca pensaríamos en esas cargas de hidratos porque no las necesitamos. Nosotros en fútbol no hacemos cargas mayores de 30 gramos. Pues ten en cuenta que ellos juegan en 20 minutos. Entonces ellos ya vienen alimentados, pues probablemente con 40 gramos, 50, 60 gramos en el descanso, ellos van suficiente para. Por ejemplo, es que claro, estamos muchas preguntas de las que te queríamos preguntar y las estás contestando ya sola. Sí. Pero, por ejemplo, mira, en corredores de montaña, ya que estamos hablando un poco de diferentes, ¿observas algún tipo no sé, de fallos que tengan a la hora de entrenar o de competir? Un corredor de montaña, hablando un poco así de los carbohidratos, de la oxidación o de otro tipo de problema que puedan tener. No, en cuanto a oxidación no, pero a ver, en el trail, en la montaña hay un problema y es que tú no puedes tomar lo que quieres cuando quieres. ¿Vale? Y esto yo creo que es uno de los mayores problemas. Es decir, uno de los mayores problemas es que cuando yo hablo con una persona que se dedica al trail, siempre le digo, tómate esto en el minuto 30. No puedo. ¿Por qué? Pues porque ahí no tengo avituallamiento, porque además la botella líquida resulta muy incómodo, prefiero un gel. Ostras, pero es que yo ahí preferiría que tomase algo de líquido. Pero es que, por ejemplo, el líquido ahí no lo puedo tomar. Entonces yo lo que sí que veo es que a la hora, yo por ejemplo en ciclismo no tengo ningún problema de decir, Eso te iba a decir. en el trail yo creo que la mayor pega es poder hacer un plan perfecto en cuanto a alimentación y en cuanto a tipo de ingesta que tengan que hacer. Es el mayor problema que veo. Luego, es verdad que otra cosa que veo yo es que en el trail se genera mucho daño muscular. Hay mucho daño muscular en cuanto a biomarcadores cuando ves en la fase de recuperación y creo que en el trail es mucho más importante prevenir el daño muscular o competición que en otro tipo de deporte. Porque incluso todas estas bajadas que hacéis con barro, con esas condiciones, con frío, etcétera, produce un daño muscular mucho mayor que en otro tipo de deportes. Y te comparo con el fútbol, que también tiene un componente excéntrico importante, pero la verdad es que el trail, sobre todo miembros superiores, creo que es fundamental. Sí, por ejemplo, ya que dices eso, por ejemplo, una carrera de larga distancia, que nos vayamos a estar muchas horas corriendo por el monte, ¿cómo ves
el meter también algo de proteína para, por ejemplo, ese daño muscular que puede ser menor si metemos algo de proteína con carbohidratos? Te hablo a lo mejor en carreras de más de 10 horas. Sí, a ver, yo lo veo fundamental. De hecho, nosotros tenemos un producto en el que, aparte de llevar la maltodextrina con fructosa, con electrolitos, lleva un poquito de proteína para este tipo de competiciones, este tipo de carreras, para prevenir ese daño musculoesquelético asociado a la larga distancia. A ver, sí que es verdad que la Agencia Americana de Nutrición subraya que no hay suficiente evidencia, pero sí que recomienda que en este tipo de pruebas se asocie algo de proteína. Nosotros somos el que asociamos, el que hemos asociado el mismo correcto para. Sí, lo conocemos, el producto. Sí, yo tomo esa proteína. Lo solemos tomar. Sí. Yo antes cuando competía siempre metía un recuperador, tío. Por el medio. Sí, sí. Ah, durante la carrera. Sí, sí. ¿A cierta hora? Sí, sí. A lo mejor a las 6 horas, a las 7 horas. Antes, ahora no lo hago, pero antes sí lo hacía. Cuando fui a correr Gran Canaria, Transvulcania, a ciertas horas, un recuperador. Sí, a lo mejor era más de cabeza, yo qué sé. Sí que es verdad que, a ver, hay un problema y es que la proteína sacia, tiene un efecto saciante bastante importante. Entonces, cuando tú quieres hacer cargas muy importantes, y estoy hablando de alta competición, meter proteína implica que los pasos que piden por hidratos. Pues desde el punto de vista energético, ellos lo que consiguen es, estoy desplazando poder hacer un paso importante y me está saciando y no estoy consiguiendo cargar lo que yo quiero. Entonces, para un deportista bien entrenado, probablemente no fuese una estrategia que habría que plantear si sí que es verdad que para un deportista recreacional, que me refiero que no va a hacer 3 horas, sino que 4 horas, 5 horas o lo que sea, y lo que está buscando es cuidarse la salud y estar bien, probablemente yo no cambiaría nada especial a lo de proteína, sino que contrario. Creo que sería favorable. Es verdad que si estamos hablando de, no sé, el maratoniano ha trabajado ahora los 2 años, pues probablemente asociar proteína no tendría sentido y meter proteína implicaría ejemplo, en ese caso sería algo que me plantearía. Sí, por ejemplo, mira, vamos a trasladar esto que nos estás comentando un poco a las 2 carreras que tenemos en la Bedurio. Tú, por ejemplo, en una carrera de 12 kilómetros, ¿no? Que más o menos el primero puede andar sobre 1 hora y alguien recreacional, alguien que no sea un corredor élite, que pueda andar, pues vamos a poner 2 horas y media, 3 horas. Tú, por ejemplo, ¿qué estrategia nutricional llevarías para eso, para esos corredores? Yo, por ejemplo, para una 12K, obviamente, los que van a ganar, no me plantearía probablemente ni hacer una carga, no sé qué tiempo hará el que gane la 12, pero sobre 1 hora o una cosa así. Sí, 59. El año pasado bajaron de 1 hora. Probablemente en ese caso no me plantearía absolutamente nada. Es decir, supongo que pues asociar algo de cafeína en un momento determinado antes de salir, etcétera, pero no sería necesario hacer tan siquiera con lo que vengan de casa, a lo mejor algún gel de 30 gramos antes de salir, y lo ha entrenado y está acostumbrado, de ahí no pasaría. Siempre que pases de 75 minutos, digamos, entre 75 o 90 minutos, que es el caso de un profesional para 12K, a partir de ahí habría que empezar a ir de unos 60-70 a la hora. Da igual cómo sea, ahí ya cada uno se busca su estrategia, ¿no? Hay gente que prefiere geles, hay gente que prefiere tiras, hay gente que en función de los puntos, pero no. En una 12K tampoco sería yo mucho de exagerar, ¿vale? No sería algo que yo más o menos 60 a la hora. A partir de los 75 minutos sí que sería una estrategia que sería la que yo seguiría. Luego, obviamente, la hidratación con algo de electrolitos. Sí, eso tenemos algo a preguntar. 2,5 3, pues obviamente a partir de los 75 minutos también asociaría algo de electrolitos, sobre todo sodio, y también depende vosotros. El tema que tenéis es que o tenéis mucho frío, tenéis mucho calor, las condiciones cambiantes, eso hay que adaptar. Entonces, ahí ya pues están los nutricionistas, tenéis a vuestros expertos, pero bueno, habría que ajustar todo eso a las condiciones físicas. Bueno, y en la de 30K, en la reina de las carreras, la meteorites, como decimos nosotros. Eso cambia totalmente. Es que la 30K,
digo yo que nos iremos de 3 horas al que gane hasta 6 horas el último más o menos. Sí, el que gana, yo calculamos Que va a bajar de 3. que va a bajar de 3 horas, andará por 2 horas 40, una cosa así, el que gane, calculamos. Vale, no nos vamos a preocupar del que gane, porque el que gane, digamos Ya. que hay ese entrenamiento y tal, pero sí es verdad que, a ver, mi primer consejo es nunca, nunca, nunca ir a una carrera sin haber probado lo que vas a hacer antes. Es decir, si tú vas a hacer un plan de 80 a la hora, 90 a la hora, si tú no has hecho 80, 90 antes, no lo hagas. Claro. Sí que es verdad que para la 30K yo me iría un poquito más y empezaría a los 30, 40 minutos, lo empezaría ya a viajar la ya de 80, 90 a la hora. Siempre asociando siempre fue muy importante la hidratación y luego, dependiendo de las condiciones que yo buscaría algo para el último tercio de la carrera. Nitrato, algo de cafeína, pero habiéndola probada previamente. También se hace mucho con la cafeína por la deshidratación, etcétera, pero habiéndolo probado antes. Por ejemplo, el nitrato de medio litro podría ir bien para el último tercio de la carrera. Que al final lleva cafeína con todo asociado con cafeína y tal, y lo llevaría hasta el punto, pero sí habiéndolo probado previamente. Esa es otra cosa. Eso yo lo voy a apuntar para mi carrera, porque yo los nitratos de meteorites, Los tomas antes. sí, con cafeína, los suelo tomar media hora antes de la carrera. O sea, yo tomaría uno antes de la carrera, un poquito más allá de media hora. Lo tomaría un poco, pero sin cafeína. Que tenemos con cafeína. Pues sí lo tomaría ahí, pero aquí la cafeína, ten en cuenta que la cafeína, esa cafeína que lleva, vas a tener un pico muy rápido. Vas a tener para el principio, pero después, como es una carrera tan larga, luego durante la carrera vas a tener, ¿sabes? Una de dos, o realmente cuando llegues a la carrera, el efecto de eso, de la propia cafeína, ya no lo vas a tener. ¿Tú crees que una carrera, por ejemplo, de 4 horas, bueno, 3 horas y media, puedes mantener esa dosis de cafeína, que no haya muchos picos de subidas, de bajadas? Por ejemplo, tomar un gel de cafeína antes de la carrera o los nitratos con cafeína. Y luego, por ejemplo, a mitad de carrera, tomar otro gel de cafeína, porque, bueno, no es una carrera, no una ultradistancia que tengas que sí que dosificar un poco la cafeína, sino mantener esta cafeína durante 3 horas. ¿Podría ser capaz una persona que esté entrenada con ello? Sí que puede ser capaz, pero probablemente el formato de la cafeína no sería o sea, tenemos cafeína anhidra, ¿no? La absorción muy rápida y el pico es muy rápido. De la misma manera, el aclaramiento también es bastante rápido. Si la intención fuese mantener una dosis muy estable de cafeína durante una carrera, yo utilizaría una slow release, una cafeína de absorción lenta y sostenida. Pero utilizaría una forma anhidra. La forma más económica, más barata que hay en el mercado y la que normalmente utiliza todo el mundo es la cafeína anhidra. Pero mantener un nivel de cafeína con una formulación es muy difícil. Entonces, habría que cambiar el tipo de forma de cafeína. Habría que implicar una slow release para poderla mantener sostenida. ¿Sabes? Sí, es verdad que si tú vas tomando anhidra en concentraciones bajitas durante toda la carrera, podrías más o menos mantener. Sí. Y hay otra cosa que me gustaría subrayar. Últimamente estamos haciendo muchas pruebas genéticas a los deportistas, ¿no? Y lo que estamos viendo es que, por ejemplo, hay deportistas que no son capaces de metabolizar la cafeína. Luego tenemos otros deportistas que los llamamos metabolizadores rápidos. Es decir, la cafeína tal cual la toman, están muy poco y la eliminan súper rápido. Tienen un tipo de polimorfismos que hacen que la eliminen súper rápido. Pues ahora mismo tenemos deportistas dentro de grupos que los llamamos que no les sienta bien la cafeína. Y a esos deportistas no les damos nada de cafeína, porque no solo no mejora el rendimiento, sino que se les empeora. Entonces, para generalizar eso, es verdad que la población general es muy difícil tener ese tipo de. Pero sí es verdad que podemos escuchar nosotros mismos y hay gente que te dice, es que a mí la cafeína no me sienta bien. Y lo que hemos estado viendo es que el deportista decía que no le sentaba bien cuando le hacía el test realmente ese deportista no puede metabolizar la
cafeína. ¿Vale? Entonces, que realmente lo que está teniendo es un efecto muy prolongado que le está generando un efecto secundario, ¿no? Y entonces, nosotros tenemos marcados dentro de los biomarcadores y no les damos café. Pero ojo, nos pasa lo mismo con la creatina, nos pasa lo mismo con el ácido fólico. Ahora tenemos deportistas que no son capaces de absorber ácido fólico, tenemos que dar formas metilfolato. Pues aquí hay muchas cosas que trabajar, pero como norma general, si es verdad que la cafeína quieres mantenerla, no utilizaría una forma anhídrica para durante una carrera, utilizaría una bioanhídrica y emitiría esa cantidad de cafeína durante 4 o 5 horas aproximadamente. Sí, yo lo que estaba hablando, sí que lo noto en alguna carrera que hice, que a lo mejor tomé el gel de cafeína pues una hora antes de acabar, digo, bueno, queda una hora de carrera, tomo un gel de cafeína. Pues yo soy de los deportistas que mantienen la cafeína durante mucho tiempo. O sea, quizás sea ese tipo de cafeína de la que hablas, que yo no sabía que había estos dos tipos de cafeína. Hoy estamos aprendiendo mucho con Fabián. Yo lo de la cafeína no tenía ni idea. Nosotros estamos trabajando. Sí. Ahora tenemos una formulación de slow release, que es verdad que la estamos utilizando solo en equipos de fútbol, que la hacemos particularmente para alguno de ellos, pero es una fórmula que probablemente en poco tiempo la seguimos. Es una sección, se llama absorción sostenida. Sí, yo sí te iba a decir antes que yo los futbolistas era típico. Yo cuando estaba de directivo aquí en un equipo que estuve de segunda B, los futbolistas, pastilla de cafeína antes de salir a jugar, macho. Pero todos, ¿eh? Sí. Los futbolistas de cafeína. Sí, yo lo que quería decir que yo acaba la carrera y estamos ahí después en la poscarrera y todavía estoy con el subidón de la cafeína, que tenía que haber tomado quizás ese gel un poco antes para después lo que dices tú de limpiar esa cafeína del cuerpo ya una vez acabada la carrera. Pero yo me mantengo ahí y me cuesta hasta dormir, muchas veces me cuesta hasta dormir, incluso acabando la carrera, por poneros un ejemplo, a las 2 de la tarde, si tomé una cafeína, ¿qué tal? Me cuesta hasta dormir por la noche, por la cafeína que tomé durante la carrera. Sí, ahí tienes perfiles pues, de gente que te dice que antes la gente no se lo creía, pero ahora ya empieza a ser real. Gente que se toma un café a las 3 de la tarde o después de comer y ya no duerme. Y te dice, oye, es que yo me tomo café a las 3 de la tarde y no duerme. Y es cierto que puede ser así. Sí. Yo, por ejemplo, antes sí tomaba mucho café. Yo antes tomaba muchísimo café. Yo cuando tomaba 5 cafés solos al día. Y ahora hace una temporada que ahora, pues igual 6 meses, tío. Yo tomo muy poco café. El otro día voy a entrenar a La Habana, paro en la gasolinera, tomo un café solo. Me cago en 10, tío. Hasta taquicardia casi. Bueno, sería que no era un buen café. Hostia, estaba súper nervioso y todo. Dije, mira qué sensación más rara. Y es como si hubiera hecho una descarga de cafeína, porque yo antes hacía descargas para las carreras. Pero claro, llevo tantos meses sin tomar cafés así solos que, hostia, tío, flipas, ¿eh? Bueno, vamos a hacerte una pregunta un poco más enfocado a tu tarea como médico investigador cardiovascular. Y, por ejemplo, en el trail, ¿qué adaptaciones ves cardiovasculares que produce este deporte? En deportes de resistencia, que no sea tampoco el trail. Cuando vas a hacer una prueba de esfuerzo a algún deportista tuyo y tal, ¿qué diferencia, por ejemplo, hay entre un deportista élite o muy entrenado a un deportista pues eso, recreacional, a una persona sedentaria? ¿Qué nos puedes hablar de eso? Ya, me estás preguntando la diferencia entre un alto rendimiento, un recreacional y un sedentario. Sí, todo ahí. Vale, a ver, desde el punto de vista cardiovascular, es obvio que el ejercicio físico vamos, es súper recomendable, ¿no? El corazón se vuelve más eficiente, mejora la capacidad de bombear. Lo digo así muy básico, ¿no? Aumenta el volumen sistólico, se reduce la frecuencia cardíaca, mejora la capacidad del organismo de transportar y utilizar oxígeno. Esto así en términos generales. Sí. En trail, si tuviese que subrayar algo, es que el estímulo es muy complejo, ¿no? Hay esfuerzos prolongados, subidas de alta intensidad, cambios de ritmo, trabajo muscular importante y una cosa muy interesante en trail es la demanda metabólica muy elevada. Que toda la gente que está en los mejores tiempos, ¿no? Y eso es una cosa que
yo desde que descubrí el trail, y tengo que reconocer que lo descubrí hace un par de años, es una cosa que me sorprendió mucho, porque es un deporte muy completo y cada vez hay más gente que lo practica. Y esa es una cosa que a mí me impactó mucho del trail, porque sobre todo ahí en vuestra zona es increíble la cantidad de gente que practica el trail. Eh, Dicho esto, todo esto bien planificado tiene efectos muy beneficiosos. Obviamente, mejora la presión arterial, mejora el metabolismo, mejora la función vascular, la reducción del riesgo cardiovascular global, etc. Pero desde mi perspectiva, también, y aquí me estoy desviando un poco del tema, pero ya que estoy voy a lanzar un poco el mensaje, que el deporte no nos hace invulnerables, ¿no? Claro. Yo en mi trabajo lo que veo mucho es que la gente que está muy entrenada se cree que no puede tener una enfermedad cardiovascular no diagnosticada, ¿no? Entonces, por eso aquí me gustaría lanzar un mensaje de lo importante que es la prevención en estos casos desde un punto de vista cardiovascular, ¿no? Las revisiones médicas y sobre todo escuchar las señales del cuerpo. El cuerpo es muy listo y el cuerpo siempre te va a avisar antes de que pase algo, arritmias, algún episodio, algún presíncope, mareo, dolor opresivo en el pecho, cualquier signo de alarma hay que estar atento y ir a hacerse una revisión. ¿Cada cuánto recomendarías una revisión médica? O un, yo en un recreacional la recomendaría cada año. Una prueba de esfuerzo y un electro no cuesta nada y probablemente un ecocardiograma cada 2 años. Ver morfológicamente, ver la forma del corazón, que claro, con un electro vemos la actividad eléctrica, con una prueba de esfuerzo vemos al final metabolismo y vemos también actividad eléctrica en respuesta al esfuerzo. Pero lo que es la morfología del corazón también es importante. Yo haría una prueba de esfuerzo con electro anual, muy sencillito, y luego un ecocardio, una prueba de imagen también es económica y creo que es accesible cada 2 años. Yo, por ejemplo, yo sí estaría de acuerdo que en las carreras de ultradistancia te obligaran a no solo a un papel firmado por un médico. ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí. Porque aquí en las carreras de ultradistancia, un papel firmado por un médico, como digo yo, vas a un médico, te mira, a la guerra, pero no te hacen nada. Yo, por ejemplo, cuando fui a correr la Humelaca al País Vasco, sí tuve que mandar un electro. Sí, sí. Entonces, yo creo que la ultradistancia... El quebrantahuesos es obligatorio, por ejemplo. Claro. Sí. Pero en trail no, da igual que corras Transvulcania, que vayas a UTMB, papel firmado por el médico. Ya. Entonces yo sí creo que en ultradistancia sí tenían que obligar eso. Mínimo una prueba de esfuerzo y un electro, tío, y mandarlo para allá y ya está. Bueno, desgraciadamente este fin de semana falleció un corredor aquí en Asturias en una media maratón y según tengo entendido, gente que lo conocía era un chaval que no empezaba a correr, ni que lo que decías tú, hasta incluso gente que ya está a un nivel medio alto, si ve alguna señal, cualquier cosa, que vamos, tiene que ir a mirar a ver un poco el motor cómo va, porque podemos llevar algún susto cualquiera, no estamos ninguno libre de que nos pase. Exactamente, sí que dicho esto, y en respuesta a la pregunta que tú me hacías antes, las respuestas entre un deportista de alto nivel o de élite, entre un recreacional y un sedentario, son muy claras. Digamos, a nivel del corazón, pues obviamente una persona no entrenada tiene un corazón pequeño, frecuencia cardíaca alta, lo cual no es muy favorable, con un sistema simpático y activo. Lo que él comentaba antes de tomar la cafeína, imagínate cuando tú te pones a correr y te sube el pulso a números que son peligrosos, ¿no? Que el corazón no bombea suficiente, la gente se fatiga muy pronto. Ese sería de un paciente no entrenado, de un sujeto no entrenado, de un sedentario. Un recreacional es, digamos, un medio camino, una mejoría del volumen de eyección, bajada de frecuencia cardíaca, mejora en cuanto a efectividad del corazón. Luego, si hablamos también del metabolismo lipídico, perfiles lipídicos mucho más favorables que gente sedentaria, pues colesterol malo, presión arterial mucho más en el rango de la salud, ¿no? Todo eso queríamos en ir recreacional, digamos que sea, para mí, lo perfecto, ¿no? Porque si luego nos vamos al extremo del alto nivel,
ahí vemos cosas que, a ver, también tengo que decirlo, vemos cosas que a veces nos preocupan, pero que ahora ya sabemos que son normales. Pero sí es verdad que en una persona no entrenada eso sería una enfermedad, ¿no? Entonces, también hay que tenerlo en cuenta que en algunas ocasiones, pues en deportistas muy entrenados vemos algunos bloqueos que tú, por ejemplo, si ves eso es una persona sedentaria, eso sería una enfermedad. Pero sabemos que un altísimamente entrenado es respuesta al entrenamiento, ¿no? Vemos corazones con una hipertrofia cardíaca que en una persona sedentaria sería una patología, en una persona muy entrenada es adaptativo en respuesta al entrenamiento. Pero vemos cosas, por decirlo súper así sencillo y rápido, muy exageradas, ¿no? Porque sobre todo lleva volúmenes, mucho más volúmenes que intensidades. Y que lo que vemos es que es mucho más, afecta mucho a nivel, mucho más a nivel cardíaco, volúmenes más altos, intensidades más altas. Gente que hace altas intensidades en cortos periodos, o sea, corta duración, el corazón no se hace tan grande, no se hipertrofia tanto, no se remodela tanto como cuando haces volúmenes muy largos de 6 horas, 7 horas, etc. Y probablemente el paradigma de estos perfiles sean los ciclistas, ¿no? Vemos corazones muy grandes, vemos frecuencias cardíacas en reposo muy bajitas, 30, 9, 25, 27, bajas. Y luego, pues algunas alteraciones que en algunos casos se podrían considerar patológicas, pero que en estos casos, como sabemos, si son debidas a esto, pues las dejamos dentro de deportista altamente entrenado, de alta competición, etc. Sí, Sí, mira, hay que diferenciar. Sí, una anécdota que para contarla, yo cuando aprobé la posición de bombero, pues me hicieron vamos, el reconocimiento médico, ¿no? Que te hacen para entrar, para ver que esté todo bien. Pues me llamaron un viernes, siempre me acordaré, del Monte Naranco, de Oviedo, del hospital. Como que tenían que revisar algo de mi corazón, ¿no? Que veían que había algo ahí, ¿qué tal? Me cago en 10. Estuve un fin de semana Acojonado, ¿no? acojonado. Claro. O sea, una incertidumbre de me cago en la mar, ya tenía la posición aprobada, ahora voy a quedar fuera y tal. Fui de lunes acojonado y me hicieron muchas pruebas, tal, y vieron que era un corazón. A ver, no soy un deportista de alto rendimiento tal cual, pero sí que entreno mucho, entonces sí que vieron que el corazón era lo que tú comentabas, ¿no? Que estaba muy entrenado. Pero pasé un fin de semana, vamos, que digo, me cago en la mar, ahora ya verás que no entro de bombero. Sí, para que os hagáis hay una patología que es genética, que se llama miocardiopatía hipertrófica, que lo que hace es que el corazón se hipertrofie sin hacer ejercicio físico. Entonces, cuando te encuentras un paciente que le haces una prueba de imagen y ves un corazón enorme, con unas paredes enormes, y claro, tú le preguntas al paciente, ¿haces deporte? Y te dice, bueno, algo, pero no mucho, fines de semana. Claro, entonces ahí hay un componente genético, pero hay que hacer una prueba genética para saber si ahí hay una patología, ¿no? ¿Cuál es el problema? Cuando se puede juntar, puedas tener esa patología genética con un deportista altamente entrenado. Entonces ahí te puedes encontrar con un riesgo, y es que el riesgo es que ese paciente o que ese sujeto en cualquier momento te haga una arritmia maligna y haga una muerte súbita. Entonces, claro, distinguir entre esas cosas tienes que estar muy seguro, porque ahí sí que estás teniendo en riesgo la salud del deportista. ¿Sabes? Obviamente, cuando te llega un paciente que es totalmente sedentario, ves la imagen y te dice, no, yo no hago nada de deporte. Está claro, o sea, yo sé que le voy a pedir la genética y me va a salir. Lo que pasa es que va a tardar un tiempo, pero cuando me viene un sujeto que hace mucho deporte y veo ese corazones, ¿esto es debido a esto o es debido a lo otro? Entonces, y ahí empiezo a preguntar antecedentes familiares, muertes súbitas en la familia, que ahí es donde nosotros somos muy cautos y por eso te llamaron a ti y te dijeron, hay que estar seguros de que esto es debido al deporte y no es debido a una patología subyacente que no hemos detectado. Sí. Y lo tuvieron el fin de semana. Estuve pensando que no podía bombero. Bueno, yo siempre digo que desafortunadamente, pues eso, en ese momento es una mala noticia, pero luego Sí, claro. muy buena. No, después lo tuve que celebrar 2 veces, ¿no? Cuando aprobé y después cuando me dieron el. ¿Cuál crees que siempre es por salud? Sí. ¿Cuál crees que es el mayor mito de la nutrición deportiva? ¿Mito? Ostras, es que hay tantos mitos. A ver, ¿pero te refieres a fórmulas milagrosas o...? Sí.
Por ejemplo, la creatina, que está tan de moda ahora, magnesio. Ahora mismo yo creo que nunca se habló tanto de la creatina y el magnesio. Sí, sí. Que está de moda, pero que hay evidencia científica, tú nos lo puedes decir, positiva, imaginamos que sí, ¿no? A ver, en la creatina sí, y cada vez hay más evidencia. Cada vez hay más evidencia. Y eso sí es cierto que todo lo que estás escuchando tiene sentido. O sea, hay un respaldo detrás de evidencia científica, no solo a nivel de rendimiento, sino cada vez se sabe más a nivel de prevención de pérdida de masa muscular, mucho estudio también a nivel de prevención. Incluso creo que el último que he leído yo fue a nivel de prevención de demencia, antienvejecimiento, etcétera. Sí, cada vez, respecto a la creatina, cada vez hay más evidencia y no diría yo que sí. Con la creatina hay un tema muy... Bueno, igual, voy a hacer... La creatina, el mercado ha aumentado muchísimo, ¿no? Y hay mucha demanda de creatina. No hay tantos fabricantes de creatina. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ha empezado a haber mucha oferta de creatina por parte de muchos proveedores. ¿Y qué nos hemos encontrado? Nosotros queríamos creatina, pero queríamos estar seguros de que estamos sacando una creatina de calidad. Hemos analizado, hemos pedido a proveedores tipos de creatinas que nos ofrecen. Una de las cosas que han sido muy curiosas es que el precio fluctuaba entre X y X%, es decir, cantidades astronómicas de diferencias de precio. Entonces, cuando hemos analizado las creatinas, hemos visto purezas del 37%, del 38%, del 40%, y luego purezas del 99,8%, 99,9%, con lo cual, lo que quiero decir con esto es que no toda la creatina es igual. Es decir, sí, hoy en día, que si vemos, por ejemplo, vamos a comprar una creatina, no vamos a decir la marca, pero una marca de creatina que todos conocemos, no tiene por qué ser un 100% de esa creatina, ¿no? ¿Habrá alguna marca que no sea 100%? En principio hay una marca, que creo es a la que tú te estás refiriendo, que ellos sí que dan la garantía de una pureza X, del 99,8, 99,9. Sí. ¿Cuál es el problema? Que están teniendo ellos un problema también, que hay algunas marcas que están poniendo que la creatina es creapure, y luego ellos están analizando la creatina y no es creapure. No quiero decir la marca, pero ya la he dicho yo, es que Creapure es el único fabricante europeo que hay de creatina, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que hay algunas marcas que están empezando a utilizar creatina no creapure o están poniendo que es creapure no siendo creapure. ¿Cuál es con la creatina qué problema hay? La creatina monohidrato ya per se, donde dices monohidrato, es que lleva una molécula de agua, ¿no? Pues nosotros pensamos que estamos tomando 3 gramos y la molécula de agua pesa. Con lo cual, tú con 3 gramos ya no estás tomando 3 gramos. Estás tomando menos de 3 gramos, sino 2,6. Imagínate que la pureza de la creatina es del 50%, con lo cual estás tomando 1,3 gramos de creatina cuando tú te crees que estás tomando 3. Claro. Este es uno de los problemas que hoy en día hay con la creatina y por lo que nosotros no sacamos creatina antes, porque tuvimos que analizar toda y estar seguros de que estamos con una creatina de garantía, ¿no? Y lo que sí que averiguamos es que en el mercado empieza a haber un tema de calidad que es preocupante. Vamos, que la gente que está escuchando el podcast, que se dé cuenta que la creatina de Meteorites es 100% creatina. A ver, la nuestra concretamente es OptiCreatin y ahora es muy probable que la cambiemos porque hemos trabajado con otro fabricante que hemos conseguido una creatina del 99,9% analizada por 2 laboratorios diferentes. La que tenemos actualmente es de una pureza del 99,5%. Y la nueva que vamos a tener, la que vamos a cambiarla ahora, va a tener un 99,9% de esa. Nosotros no lo utilizamos ni decimos la pureza ni nada. Nosotros nuestra marca empezó y seguirá siendo así por la filosofía de que cuando saquemos algo será de la máxima garantía y si no, no lo sacaré. Esa es nuestra. Sí, es lo que decías antes. Es que los productos que sacáis son productos buenos. No sacáis un gel que no sé qué, no sacáis una creatina que no deis calidad. Yo al final uso Meteorites también, ¿eh? Nosotros usamos Meteorites. Y yo los geles de Meteorites, la proteína de Meteorites, hostia, es de calidad, tío. Es cojonudísima, ¿eh?
Yo los geles ahora de Nosotros- 60 que tenéis, hostia, tío, uf. Sí, además Eso- los geles de 60, ya con un gel de 60 más algo que metas, ya tienes una hora ya de carbohidratos ya muy, muy sencillo de tener el Sí, 80 gramos, ¿o sí? tener en cuenta que los geles, por ejemplo, de 60 que sacamos, los sacamos por Dimas, porque Sí. hablando con Dimas, por ejemplo, él una cosa que nos pidió es geles de más cantidad de hidratos, porque para llevarlos encima, en carrera, a él le ayudaría mucho a tener geles de más cantidad de hidratos, y le hicimos unos geles de 60. Sí que es verdad que nuestros geles prácticamente lo adaptamos mucho a él, que es delicado de estómago y tal. Nuestros geles nos costó mucho desarrollarlos porque le queríamos poner probiótico, pero cuando hay azúcar es muy difícil que un probiótico sea estable. Entonces lo que hemos hecho, le hemos puesto prebióticos y postbióticos. Digamos que son sustancias que no son vivas, porque el probiótico sí está vivo y con el azúcar es un problema, pero al final le pusimos prebiótico y postbiótico para activar la flora intestinal, al final una prebiótica. Y luego lo que hemos hecho ha sido no hemos hecho el tipo por 2-1, sino que hemos hecho una ciclación de grupos. Y os fijáis, nuestro el de 60 lleva cada fase de absorción vayas absorbiendo un tipo de azúcar. A ver, no es el tipo de 2-1. Fructosa, lleva maltodextrina, pero veréis que también lleva malturosa, o sea, lleva ciclohemoglobina, lleva los diferentes azúcares. Lo que hemos hecho ha sido la ciclación de azúcar. Sí, sí. Bueno, de otros deportistas no podemos decir nada, pero de Dimas sí que podemos decir que porque somos muy amigos, que está encantado con Meteorites. Dijo que y venía, vamos, muy bien en carrera y después de la carrera proteína y todo. Así que nada, nosotros también tomamos Meteorites gracias al apoyo que nos dice la carrera. Conocimos la marca y empezamos a tomar y la verdad que estamos súper contentos. Pues nada, Fabián, la verdad, no te queremos robar mucho más tiempo porque ¿a qué hora estás? Ahí 9 horas menos, ¿no? Y ahora mismo son las 11:45 ahora. Estoy en Los Ángeles. Sí, estás en Los Ángeles, pues tienes todavía todo el día por delante, así que no te queremos robar mucho más tiempo. La verdad que fue un placer, aprendimos un montón, la gente que escuche el podcast va a aprender un montón. Queremos decir que no es un podcast solo de publicidad de Meteorites, porque parece que venimos a... Es un podcast que vamos a aprender y la gente que esté escuchando el podcast va a aprender un montón sobre la alimentación, sobre la suplementación, temas cardíacos, prevenir los riesgos. Así que nada, te queremos... Salud. Al final el Mil gracias. mensaje es salud, y otro día si quieres comentamos tú y yo. Es que no he respondido a lo del magnesio, otro día te lo explico. Comento mi percepción y luego lo que sí que mi recomendación final sería lo importante es entrenar, recuperar, descansar, comer bien y luego la suplementación viene después. Sí, Pero esos 4 pilares son los fundamentales antes que la suplementación. Y a lo mejor me estoy tirando piedras a mi tejado, ¿no? Pero es verdad que lo importante son esos 4 pilares y después la suplementación hay que probarla antes de competición. Yo no voy a ser el que diga lo que viste es lo mejor. Yo intento hacerlo lo mejor que puedo con mi experiencia. Pero también digo muchas veces, si hay otra marca que actúa mejor que la has probado, oye, yo tampoco voy a ser, oye, así, no soy de eso. Lo que te vaya bien es lo que tienes que utilizar, ¿vale? Nosotros intentaremos hacer el mejor producto posible, pero no voy a decir yo que pues porque lo demás es malo. No, lo que te vaya bien es lo que utilizar. Ya. Pues nada, lo dicho, lo que dice Pablo, para nosotros es un placer Igualmente. estar aquí contigo, poder hablar. Aprendimos mucho, yo por lo menos aprendí mucho, tenía mucha ganas de hablar contigo. Dejé un poco más que dejar a Pablo un poco la entrevista, ya lo viste más lanzado, porque o sea, yo sé que Pablo en todo esto estuvo interesándose mucho, investigando mucho para poder hablar contigo. Y nada, que sabes que las puertas del Abedul están abiertas para vosotros, seguirán abiertas siempre y que nada, que un placer. Muchas gracias. Me gustaría estar en la carrera, pero llego el día 15 de junio y no llego. Una pena. Me gusta muchísimo. Si no voy este año, otro año voy seguro. Pero te tienes que animar a correr, ¿eh? Yo soy más de ciclismo, pero, o sea, hago más bicicleta, pero bueno, todo es ponerse.
tenemos una carrera nocturna de 7 En kilómetros octubre. que hay que salir con un frontal y es espectacular, que es para todos los públicos. Así que te animamos a que vengas en octubre a la carrera nocturna. Vale, va. A ver si me animo. Creo que tengo congreso a finales de septiembre, a ver si lo puedo enlazar. Bueno, pues un placer y Igual. nada, hablamos. Muchas Gracias, gracias. Fabián. Un abrazo fuerte. Gracias. Un abrazo. Venga, chao. Chao. Hostia, vaya guay, cómo moló, tío. Vaya masterclass, vaya Hostia. lo que aprendimos. Muchísimo, muchísimo. Sí, sí, Yo sí. estoy todavía flipando, pero flipando, Sí, flipando. muy bien. Además es que no hizo falta prácticamente hacer ninguna pregunta. Mira, a ver, porque íbamos enlazando. Os lo vamos a enseñar. Esto eran 2 preguntas y tenemos preparadas. Todo. Sí, todo. ¿Todo preparado? De esas preguntas fueron saliendo todas. Sí, sí. Fue saliendo No hizo todo. falta, No hizo falta ninguna. prácticamente preguntar. Ninguna. Fuimos ahí poco a poco, pum. Que un placer. Que nada, cuarto episodio ya para la lona. Oye, ¿qué? ¿No te animes a hablar de traveserina? ¿No? Bueno, ¿queréis hablar de traveserina un poco? Yo creo que estás para bajar de 6 horas, Sí, seguro. claro, no, sí. Escucha, Vaya, estoy para ir. Vaya, No estoy para ir. Ya empezamos. Estoy para ir. Pero ya sabes que fueron meses difíciles. Ya empezamos a llorar. Meses complicados y difíciles. Tenemos El a tema- mucha gente conocida que va a ir a traveserina. Desde aquí animar a todo el mundo que les salga una traveserina muy buena y nos vemos por arena seguramente el fin de semana. Eso sí, yo prometo tomar una cerveza después contigo, Pablo. ¿Tú beber cerveza? No, una, 2. Ostras, qué raro. 2 más no. Sí. Bueno, un placer y nada, nos vemos en el siguiente, que ya veremos a quién invitados tenemos. Y vamos apuntando a la gente que venga a la Abedurio a entrenar, que los estamos controlando. Así que venir a conocer el recorrido, los que no lo conozcáis, que está impresionante. Igual en el último podcast tenemos que dar una lista. Vino fulanito a entrenar. Bueno, oye, podemos. Pues nada, nos vemos. Chao. Venga, gracias, chavales. Chao.